Ciencia en 10. Hola, mi nombre es Simone Lucatello, soy profesor investigador del Instituto Mora, un centro público de investigación que pertenece a la red de centros CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Llevo varios años trabajando el tema del cambio climático y del medio ambiente, es decir, me intereso, trato de observar, entender desde una perspectiva social, no de físico o de químico, sino que de observador de los procesos sociales, qué pasa con el cambio climático, este fenómeno que sí tiene un origen natural, pero que también en los últimos años está en los principales medios, en la crónica, en la boca de todo el mundo por sus impactos y los efectos que está teniendo a nivel mundial. Entonces un poco la idea es contarle qué es el cambio climático, qué estamos haciendo a nivel nacional en México sobre este tema, por qué el país se reconoce en este momento como un líder en temas de cambio climático a nivel internacional y tratar un poco de explicarle y sensibilizarlo sobre un tema que en este momento también es controversial, sobre todo con los recientes cambios políticos del vecino del norte, ¿no? El señor que llegó, que es un negacionista, como le llama, es decir, uno que no cree absolutamente en estos fenómenos. Entonces voy un poco a explicarle ese tipo de cosas. Entonces, mire, para empezar, ¿qué es el cambio climático? El cambio climático siempre ha existido. Es un fenómeno natural que tiene, digamos, en las épocas geológicas se ha dado por diferentes cuestiones, y en particular por las interacciones naturales de la biosfera, de la atmósfera y de otras partes, digamos, del planeta. Pero en los últimos 130, 140 años, a raíz de lo que se llama la revolución industrial, que es este gran proceso global, digamos, en el que empieza el desarrollo como lo conocemos ahora, la humanidad, el hombre, ha empezado a, digamos, producir contaminación, en particular la CO2, que es la llamada anhídrido carbónico, bueno, el dióxido de carbono en este caso, y estos gases, llamados, uno de los tantos gases que hay efecto invernadero, ha empezado a crecer de manera desmesurada y llegar a la atmósfera. Y ese tipo de efectos que le digo tienen más de 130 años, pues han empezado poco a poco por razones químicas y físicas a alterar lo que es la atmósfera del planeta. Entonces hemos empezado a tener poco a poco un aumento de la temperatura global, repito, derivada de estas emisiones de gases a efecto invernadero y en particular del CO2. Entonces, bueno, ¿qué está pasando con estos efectos? Pues hemos tenido una serie de anomalías en el clima que a veces no logramos explicar, una variabilidad climática, como le dicen los colegas meteorólogos, que tiene que ver, por ejemplo, con fenómenos extremos como huracanes que se presentan, ¿no?, en grande, digamos, en números y en su tamaño. Entonces son muy devastadores con efectos muy fuertes en el caso de la franja tropical del mundo. Pero en otras partes, por ejemplo, hay nevadas o fríos históricos, o en otras partes del mundo hay enormes sequías. En fin, toda una serie de cambios muy fuertes al clima que se supone que ya la comunidad científica internacional reconoce porque son derivados de estas actividades humanas, ¿no? Entonces se habla de cambio climático antropogénico porque justamente el hombre es el principal actor que activa ese tipo de cambio climático. Entonces, le decía, pues es un tema muy fuerte y muy debatido. En los últimos años los científicos internacionales están de acuerdo que la evidencia, ¿no?, que hay mucha probabilidad de lo que está pasando con esos efectos a las poblaciones, a las comunidades o a los ecosistemas del planeta deriven de ese proceso que yo le comentaba. Pero bueno, sabemos que hay gente como Trump que dice que no existe, y mucha otra gente que le sigue, en Estados Unidos en particular y en otras partes. Pero, digamos, la lucha es justo tratar de explicarle y entender que nuestros comportamientos como humanos, nuestro desarrollo, es decir, todo lo que nosotros hacemos, en particular con el uso de los combustibles fósiles, del petróleo y de otras cosas que nos sirven para vivir, estamos contaminando y estamos creando estos efectos, ¿no? Se le llama también el calentamiento global de otra manera, ¿no? Aunque es un poco diferente el cambio climático, pero son procesos ligados. Entonces hemos tenido diferentes, digamos, efectos y diferentes evidencias, insisto, de estos temas. Entonces, en el caso de México, lo que pasa es que ¿cómo se traduce ese fenómeno del cambio climático? Bueno, se traduce principalmente en un aumento de las precipitaciones, de las lluvias muy intensas. Entonces tenemos mucha lluvia en zonas del país o en zonas donde, por ejemplo, nunca habíamos tenido ese tipo de fenómenos. Después hay la presencia de grandes huracanes. Recuerdan hace un año, pues uno de los más grandes huracanes conocidos, ¿no?, con tamaño hasta de otros planetas, ni siquiera de nuestro planeta. Estaba entrando en el país y, bueno, afortunadamente se bajó ahí en el medio del camino, pero Paulina.
nos amenazó, ¿no? Pero era un tipo de fenómeno que pone realmente en rodillas cualquier país porque los efectos que puede tener son realmente devastadores. Después, bueno, se traducen en sequías. Llevamos tiempo en la parte del centro norte del país con grandes sequías. Y también pues tenemos otros efectos, y le digo, derivados, ¿no?, de este fenómeno. Entonces, digamos, ¿por qué es importante para el país? Pues es importante porque eso se traduce en riesgos, se traduce en desastres, y es un tema de costos económicos, es un tema de salud, es un tema de bienestar de las poblaciones. Entonces nos interesa estudiarlo desde esa perspectiva y nos interesa entender cuáles son, por ejemplo, de mi perspectiva como investigador, los efectos del cambio climático y los impactos sociales, económicos y ambientales. Bueno, ¿cómo hacemos investigación? Pues la cosa interesante es que nos juntamos con los físicos, con los químicos, se hace un trabajo multidisciplinario con los que también conocen, digamos, la parte natural del fenómeno, y nosotros pues nos asociamos para entender justamente y observar desde nuestra perspectiva cómo estos impactos, ¿no?, afectan, repito, a la población. Entonces estudiamos comunidades, por ejemplo, ¿no?, estudiamos cómo se adaptan. Hay dos palabras importantes en el estudio del cambio climático: uno es la adaptación y la otra es la mitigación. Adaptación significa, como dice la misma palabra, tratar de acostumbrarse o adaptarse a lo que pueden ser estos fenómenos, ¿no? Entonces, si vamos a tener más lluvias o más huracanes en las zonas costeras, pues ¿cómo nos vamos a defender frente a ese fenómeno? Y la otra es la mitigación. Mitigación significa reducir las emisiones de los gases, ¿no?, contaminantes. Entonces, eso se puede traducir en acciones muy sencillas, como usar menos el carro, usar menos los combustibles fósiles, usar menos digamos, el consumo energético que tenemos, ¿no? Por ejemplo, el aire acondicionado que usamos, que nos sirve a veces, ¿no?, porque nos da buenas sensaciones en tiempo de calor, pero es un enorme contaminante, un enorme emisor de gases. Ese es uno, pero hay otros ejemplos, ¿no? En los mismos refrigeradores, muchas otras cosas que en la vida cotidiana utilizamos, el mismo teléfono, ¿no?, son fuentes de emisión. Entonces, eso implica un poco, como le llaman los colegas que ven este tema, digamos, desde una perspectiva antropológica también, modificar, cambiar el modelo de desarrollo en el que estamos. Entonces, pues va por ahí el tema de cómo lo estamos estudiando. Por el otro lado, pues existe a nivel internacional un camino marcado en cuanto a cómo le vamos a hacer para enfrentar al problema del cambio climático. Hay muchas reuniones, las llamadas COP, ¿no?, que son las conferencias de las partes, y esos son los mecanismos en los que los países, por ejemplo, los estados, los gobiernos se reúnen y deciden cómo actuar en tema, ¿no?, de metas. Entonces, es decir, por ejemplo, el Acuerdo de París famoso que se firmó el año pasado, que tuvo mucho impacto y mucho éxito, pues lo que dice es que ya tenemos un aumento importante de niveles de la temperatura promedio del planeta y tenemos que bajar nuestras emisiones porque vamos enfrente al apocalipsis, de alguna manera, ¿no? Entonces, es decir, mis queridos países, sobre todo los que producen y que dependen del petróleo, pues hay que bajarle. Y justo es lo que no queremos ver ahora con la política de Trump, porque va totalmente al otro lado, volver al uso de los combustibles, etc. Entonces, las metas de mediano y corto plazo son, les decía, por un lado, ¿no?, unos mecanismos globales, pero a nivel de estados tenemos que utilizar políticas nacionales. En México existe un Instituto Nacional de Ecología de Cambio Climático que se ocupa de llevar a cabo las políticas también específicas públicas en materia de cambio climático. Y desde la investigación, pues nosotros tenemos muchos proyectos. Quiero mencionar uno de CONACYT en el que estamos, que somos varios investigadores, el PILA, el Programa de Investigación de Largo Aliento en Cambio Climático y Sustentabilidad. Somos varios centros de diferentes disciplinas que estamos trabajando este tema. Entonces, digamos, para ir cerrando un poco, le comento, yo cerraría con 3 puntos. Uno, el cambio climático, acuérdense, es un fenómeno que tiene una importante, un vínculo fuerte con el tema de la actividad humana. Es decir, nosotros contribuimos en este momento a modificar y alterar el clima. Entonces tenemos que cambiar esta forma. 2, pues la investigación resulta crucial para entender los procesos, los impactos que tiene este efecto y cómo los podemos, digamos, derivar después para mejorar las condiciones, ¿no?, misma de sobrevivencia de la población frente a este fenómeno. Bueno, y 3, pues recordar que existe mucha información disponible y pública sobre este tema para que ustedes conozcan más y se informen sobre este tema. Pues hay muchas páginas, hay muchos libros que se han publicado, los pueden encontrar. Pues yo personalmente tengo también, como todos investigadores, una bibliografía, un trabajo, y la pueden encontrar en el Instituto Mora.
Y bueno, mi nombre, repito, es Simone Lucatello y mi correo electrónico es slucatello@mora.edu.mx. Y bueno, también la página del instituto, que es www.institutomora.edu.mx. Muchas gracias y saludos. Ciencia en 10.